Muy buenos días a todos. Qué bendición estar allí en la intimidad de su hogar a través de este medio. Somos la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo y nosotras somos las Damas Finek. Es un privilegio enorme saber que Dios nos tiene con vida, que nos tiene un poco resguardados en este momento, pero allí donde estamos, Él está presente. Qué privilegio saber que el Espíritu Santo de Dios nos sigue asistiendo, que Jesús sigue intercediendo por nosotros delante del Padre y que nuestro Padre nos ama con amor eterno como siempre nos ha amado. Somos la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo y somos las Damas Finek. Mi nombre es Rosa Elizabeth Majano de Rosales y pertenezco al capítulo Las Rosas. Nosotras nos reunimos todos los días jueves a las 8:30 de la mañana en el restaurante Los Cebollines de la colonia Escalón, aquí en San Salvador. Y ese día me ha dado un privilegio enorme, que es hablar de lo bueno que Él es, a pesar de las cosas que puedan estar pasando. Dios sigue siendo bueno, sigue amando con su amor eterno. Así nosotros nos enfocamos en el testimonio, porque es a través del testimonio que nosotros podemos decir que Dios sigue vivo, el testimonio que cada uno ha vivido en carne propia, las experiencias que hemos tenido de Dios. Pero para empezar a armar un testimonio debemos tocar esos momentos del pasado. No se puede dar un testimonio si hablamos solo de las cosas que ahora vivimos, sino que tenemos un pasado donde Dios estuvo, se mantuvo, nos observó, nos respetó, nos amó, y en el momento justo y preciso se hizo presente en nuestra vida y dio un cambio, un giro, y ahora podemos hablar de lo que Dios es en nuestra vida en este momento. Así es que mi vida puedo resumirla que fue marcada en 3 palabras. En mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud fue marcada por 3 cosas: el rechazo, el abandono y el adulterio. El rechazo lo empecé a vivir allá en los primeros años de mi vida, y lo empecé a vivir a través de mi papá. Saben que ahora que yo de adulta hablo con mi papá, sé y comprendo que los errores que se cometen son justamente por la falta de Dios en nuestro corazón, y los cometemos aún sin darnos cuenta, porque cuando yo escucho hablar ahora a mi papá, me entero que él ni siquiera se dio cuenta del daño que estaba causando en mi pequeño corazón de niña, porque si hay algo importante en la vida de una niña, es el amor que puede compartir con su papá. Y mi papá, a pesar de ser un padre presente, fue un padre totalmente ausente en mi vida. Porque ausente por situaciones que él vivía, empezó a crear una barrera entre él y yo, entre él y su hija. Y le escuchaba decir constantemente que a él las niñas no le gustaban y Dios le regaló. Así es que empecé a ser una persona sin importancia en aquellos pequeños años de mi vida. Tuve una hermana mayor y tuve un hermano menor, así que yo sentía que mi hermana era importante porque era la mayor, aún y cuando fuera una niña, y que mi hermano era importante porque era el menor y era el tan deseador. Mi corazón empezó a llenarse de eso que se llama rechazo. Y pues llega una etapa en la que empiezo, además del rechazo, a experimentar lo que es el abandono. Fíjense que un día hubo un pleito normal de hermanos entre mi hermano y yo, y entonces mi papá quiso castigarnos por eso. Y pues yo me rebelé.
siempre había obedecido a mi papá porque él temía. Pero ese día me rebeló y pues mi papá decide irse de la casa ese día diciendo que si él no podía poner autoridad en esa casa, pues era en vano de estar ahí. Y veo como mi mamá, que había estado eh, presente en mi vida también, quizás supliendo un poco aquellas necesidades de afecto en mí, en mi corazón. Veo como ese día, al ver que mi papá se iba a ir corriendo detrás de él y se fue con él. Empecé a experimentar lo que se llama el abandono. A esa edad, que no era una niña, era ya una muchacha, yo sentí que mi mamá me había abandonado. Entonces empecé a llenarme de dolor. Yo sentía el dolor del abandono de mi mamá. No había sido importante para mi papá y ahora mi mamá me estaba demostrando que era más importante él que yo. Así es que mi vida también se marca por eso. Empecé a llenarme de ese dolor, enojo. Yo me sentía de verdad una persona que no le importaba a nadie. Pues llega el tiempo de la juventud y pues empecé a buscar el prototipo de hombre igual. O sea, un hombre, me voy a fijar en un hombre que no se dedicó a enamorarme. Me enamoré sola de él, me enamoré sola y pues empiezo a ignorar las señales que Dios me estaba dando en esta relación. Porque me entero que el muchacho tenía novia y pues ahora estaba de novio conmigo, pero empecé a creer todo lo que él quería decirme y así empiezo una relación con él. Intenté dejarlo en algunas ocasiones, pero algo siempre me hizo regresar. Y pues 2 años después de empezar esta relación estoy embarazada de él. Pues obvio había que casarse y empezamos así un matrimonio sin Dios en nuestros corazones, sin Dios en ninguna parte de nuestras vidas. Porque hasta este momento Dios no había tenido oportunidad en mi vida. Había estado cerca, había estado mostrándome señales de que me cuidaba, que me quería, que me estimaba, pero yo ignoré esas señales. Así es que empezamos un matrimonio que al final de cuentas no sé si alguna vez empezó. Y ahí se marca la tercera cosa de las que yo le hablaba, el adulterio. Pues empecé a ser azotada por esa palabrita pequeña que es el adulterio, que tanto destruye, que tanto minimiza, que tanto baja el autoestima. Y pues como una muchacha joven sin el consejo de Dios, quise resolver estas situaciones a mi manera. Así es que el adulterio no quedó en una vía, sino que en un momento resultó estando en doble vía. Y pues cuando mi esposo me obliga a confesarle mi error, empieza una etapa muy, muy larga de mi vida, una etapa muy dolorosa en la que hubo muchas ofensas, señalamientos. Quisimos buscar el responsable, señalando la responsabilidad el uno sobre el otro. Nunca asumimos la responsabilidad y como mi corazón estaba lleno de orgullo y de soberbia, de creer que yo era la víctima, entonces jamás se me ocurrió que podía pedir perdón, sino que simplemente me enfocaba en querer a la fuerza hacer reaccionar a ese hombre y asumir la responsabilidad, únicamente él. Así transcurrió mi vida, mi hijo venía creciendo y nos dedicamos a vivir una vida aparte, una vida ajena. Yo me dediqué a ser una mamá soltera, gracias a Dios él era proveedor en mi casa y él se dedicó a ser un soltero. Así es que
empezó lo que llamó su venganza. Esto incluía negarme la maternidad. Así es que por eso yo tengo 2 hijos que se llevan enormes años de diferencia. Mi hijo tiene 21 años y mi hija está por cumplir 5 años. Entonces, busco una iglesia. En mi intento, en mi búsqueda de encontrarme con Dios, me busco un lugar donde ir a buscarlo, pero mi actitud y mi visión no era la correcta. Entonces voy a la iglesia a repetir todo lo que yo estaba haciendo y viviendo en mi casa. Llegué a la iglesia a juzgar, a criticar, a pelear, a defenderme de lo indefendible. Entonces me paso más de 10 años en ese lugar y la pobre iglesia no pudo hacer nada por mí, porque mi corazón no estaba dispuesto, porque mi corazón estaba endurecido, porque estaba buscando tener la razón siempre, porque estaba buscando aferrarme a lo que yo defendía. Y pues cuando veo que pasan los años, que yo no cambio, que mi esposo no cambia, que mi vida no cambia, que no veo cambios en ningún lado, un día tomo la brillante idea de también irme de este lugar, donde Dios me había tenido por 12 años. Y en los años que mi hijo estaba siendo un preadolescente, así es que cometo ese error también. Él venía creciendo con unos niños allí, sentía que eso era lo único bueno que él tenía y tomo a mi hijo, le arrebato a mi hijo a Dios de las manos. Así es que mi hijo empieza a endurecer su corazón a las cosas de Dios, a negarse a las cosas de Dios, y empiezo a enfrentarme también con esta situación en una etapa de su vida que era muy crítica, era su preadolescencia, venía ya la adolescencia. Pues en ese ir y venir, en ese tira y escoge, en esos pleitos, contiendas, discusiones, en el que se envolvió mi vida por años, estuve separada 2 o 3 ocasiones, y pues en una de esas intentos de volver a empezar, llega el momento en el que Dios me regala la maternidad nuevamente. Dios me concede ese privilegio de tener a mi hija, pero en esa etapa de mi vida el Señor llegó con todo su poder y con todo su amor. Porque estando yo con 3 meses de embarazo, otra vez mi esposo se va y me quedo sola en un momento muy difícil en el que me sentía mayor, me sentía abandonada otra vez, rechazada otra vez, y todos aquellos sentimientos y aquellas emociones que desde niña empecé a acumular empezaban a aflorar otra vez en mi vida. Él toma la decisión de irse y al 4.º mes de embarazo me meten en una cama, me indican reposo absoluto y entonces quedo encerrada 4 meses, 4 o 5 meses, como el tiempo que ahora nos está tocando vivir. Un tiempo de encierro, un tiempo de soledad, un tiempo en el que solo era Dios y yo, no había nadie más. Allí yo le hacía preguntas y él me empezó a contestar. Así es que llegó ese momento especial en mi vida, donde él se apareció una vez más para decirme que yo sí era importante para él. Fíjense que en nuestra organización nosotras traemos a la gente invitándonos de amiga en amiga, así es que cada quien dice: a mí me invitó esta amiga, a mí me invitó tal amiga, pero yo puedo decirles con una alegría en mi corazón que es el Espíritu Santo que invita a través de esas amigas, pero Dios, su Espíritu Santo, llegó hasta mi habitación para hacerme esta invitación tan especial.
Enciendo el televisor y me encuentro con un programa en el que hablaban acerca de que eran las mujeres más felices de la tierra. Y estando allí, en la situación más oscura de mi vida, en el momento más difícil, cuando no tenía sentido nada, cuando no encontraba ninguna explicación, Él me invitó. Así es que empiezo a escuchar los testimonios, así como en este momento tal vez alguno nos escucha por primera vez, un testimonio, y empiezo a creer que ese Dios podía transformar mi vida. Y dije, cuando yo me levante de esta cama un día voy a estar ahí. Y ese día llegó. Dios me llevó a mi capítulo Las Rosas un día muy especial. Y desde que llegué empezó a hacerme promesas enormes que yo no entendía en ese momento, pero me decía que Dios tenía propósitos para mí. Una mujer que estaba triste, derrotada, amargada, angustiada, sola, tirada, rechazada. Y Dios diciéndome que tenía propósitos para mí. Pues Dios me concedió esos propósitos, y prueba de esto es que ahora me tiene delante de ustedes hablando de su poder y de su amor. Empezó a cumplir esas promesas. Dios dijo que podía restituirme todo lo que yo había perdido, y empezó a hacerlo. Pero me dijo que tenía que ser constante y perseverante, porque una persona que hoy está y mañana no está no logra nada, pero la constancia y la perseverancia en las cosas de Dios, eso es lo que nos da los regalos preciosos que Él tiene para nosotros. Entonces empecé a pedir. Miren lo que el Señor empezó a hacer conmigo. Primero que todo, me devolvió una identidad que yo había perdido desde el momento en que nací. Yo había perdido la identidad de ser una hija, porque nunca pude sentirme la hija de mi papá, esa hija amada, esa hija estimada, esa hija cuidada, esa hija apreciada, nunca me pude sentir. Entonces, esa relación que yo tenía con mi papá había afectado la relación que yo podía tener con Dios. En mi mente, Dios era alguien que estaba lejos, distante, que no se ocupaba de mí, de mis asuntos, que no había nada que le importara de mí, porque esa es la relación que yo había tenido con mi papá. Por eso es tan importante la relación entre un papá y una niña. Me devolvió esa identidad. Empezó a llamarme su hija, empecé a escuchar que yo era su hija, que Él podía escucharme, que Él podía ayudarme, que Él podía restituirme. Así es que como toda buena hija empecé a pedir, porque los hijos somos buenos para pedir. Empecé a pedirle por lo que más me dolía en ese momento. Mi hijo. Me dolía ver a mi hijo estar negado a las cosas de Dios. Y me dolía porque era yo la que había causado esa situación. Así es que empecé a dar un capítulo para mi hijo. Quiero contar que a la primera semana el Señor respondió a esa prisión. Así es que obligado lo llevé el siguiente sábado a un capítulo de jóvenes, y a partir de ese momento mi hijo no ha dejado de asistir a uno de ellos. Hace 2 años y medio lo nombraron coordinador de un capítulo de jóvenes y está sirviendo al Señor en esta organización, en esta fraternidad, con otros jóvenes. Así es que empecé a ver la restitución. Lo que yo había destruido, el Señor empezó a restituirme. Empecé a ver que era verdad, que Dios, si daba una promesa, Dios la cumplía. Entonces empiezo a verme de una manera diferente. En nuestra organización tenemos muchos eventos, no solo son eventos semanales que tenemos en nuestro capítulo semana a semana, sino que también tenemos otros eventos que son más grandes, y pues en uno de ellos Dios empieza a confrontar mi corazón. Dios empieza a confrontarme que había algo que sanar dentro de mí. Y empieza a hablarme del perdón. Así
Así es que cuando se hacía ese llamado a perdonar y a perdonar y a perdonar, yo cerraba mis ojos y venían 4 personas a mi mente. La primera, pues, mi esposo, mi papá, mi mamá. Venía el rostro de una mujer que, a pesar de que yo nunca la había conocido, pues ella había compartido la vida con mi esposo durante muchos años y era una mujer que me había hecho daño aún sin conocerme y sin conocerla yo. Pues cierro mis ojos y le digo: Señor, yo no puedo perdonar, tal vez no quiero perdonar, pero estoy dispuesta a perdonar. Así es que yo puedo hablarles ahora que el Señor ha hecho ese milagro en mi vida. Porque es maravilloso contar que Dios sana a un enfermo y es un milagro que celebramos mucho cada vez que vemos a una fraterna ser sanada por Dios. Celebramos cuando una fraterna recupera el amor de su esposo, es un milagro que Dios ha hecho. Pero cuando Dios nos regala el perdón, yo ahora he podido comprobar y experimentar que es un milagro también. Yo lo puedo llamar un milagro, porque el perdón no es algo que nace de nosotros, no es algo que esté en nuestro corazón, sino que es algo que Dios tiene que obrar en nuestras vidas, y Dios lo hizo conmigo. Y quiero decirles que allí sentada, jueves a jueves, el Señor empezó a sanar aquellas palabras, Él las tomó en cuenta, y sin darme cuenta yo, Él había obrado ese milagro en mi vida, y me lo hizo evidente en capítulos, en reuniones capitulares. Un día yo estoy en una reunión y me encuentro que esta mujer se acerca a mí, la tengo frente a mí, y pues me puse tan nerviosa que lo único que se me ocurría decir era: cuando termine el capítulo, yo voy a acercarme, la voy a abrazar y le voy a decir que la perdono. Pero saben que Dios tocó el corazón de esa mujer con el testimonio que llevó ese día a ese lugar. Y públicamente se expuso y me pidió perdón públicamente. Y allí, con testigos, yo pude decirle: sí, la perdono de todo mi corazón y sí, la libero. El Señor me hizo libre, el Señor me concedió ese milagro de ver y que fuera evidente que era Dios sanándome allí, en ese lugar, sin yo hacer nada. No tuve que hacer nada, simplemente disponer mi corazón para Él. Así es que me regaló ese hermoso y precioso regalo. Yo de verdad bendigo a esa mujer. De veras me alegra mucho haber estado en ese lugar, en esas citas que Dios hace, que nos puso en ese lugar para poder perdonarnos mutuamente y pues demostrarme que Él había hecho esa obra en mí. Pero recuerden que también pensaba en mi mamá, pensaba en mi papá, y pues estamos un día también en un capítulo, en una reunión capitular, y pues era una celebración especial, y terminada la celebración veo mi teléfono y habían infinidad de llamadas perdidas, así es que correspondo la llamada y era una persona, una tía, que me llama y al teléfono me dice: mira, tu mamá y tu papá han tenido un accidente. Entonces pienso: ¿qué pasó? Me dice: tu papá está golpeado. Y mi mami, le digo yo, y ella me dijo: tu mamá está muerta. Quiero decirles, amigos, que fue un momento muy doloroso en mi vida, pero un momento que años atrás lo había pensado. Yo había dicho: quizás el día que mi mamá falte no voy a poder derramar ni una lágrima por ella, porque mi corazón estaba herido, estaba dolido, había rencor y resentimiento por ese rechazo que yo había vivido. Pero Dios había hecho una obra en mi corazón. Saben que mi mamá se escapaba 10 o 15 minutos, 2 o 4 veces al año para darme una visita pequeñita. Y cada vez que ella me visitaba, antes
yo sentía solo esto, o sea, sentía que ella me estaba dando sobras de su tiempo. Pero de un momento hacia ese momento, yo esos 15 o 10 minutos los disfrutaba al máximo, abrazaba a mi mamá porque el Señor me había concedido el perdón en mi corazón. Y un día antes de ese día que el Señor la llamó a su presencia, mi mamá me regaló, Dios me dio un regalo hermoso. Mi mamá me había dado 1 hora de su tiempo. Y saben que en el momento en el que ella se despidió, me dijo, mañana voy para San Miguel, porque como ahora tu papá no puede vivir sin mí. Lo dijo con una satisfacción. Era una mujer joven aún, llena de vida, plena con lo que la hacía sentirse plena, contenta y feliz. Así es que cuando recibo esta noticia, allí en medio de mis fraternas estuve llorando, no sé cuánto tiempo, pero allí vacié mis lágrimas en medio de ellas y ellas me rodearon con sus oraciones, con sus abrazos, con sus palabras. Y en aquel momento de confusión escuchaba palabras y palabras que me decían, pero una que recuerdo mucho es que me dijo alguien, ahora vas a estar en los capítulos diciéndole a las mujeres que tenemos que estar listas y preparadas todos los días de nuestra vida, porque no tenemos la vida comprada. Así es que yo les puedo decir que con todo mi corazón creo que mi mamá está allí en la presencia de Dios, pero que ella perdió su vida en un instante, y tenemos que estar listas y preparadas todos los días de nuestra vida. Dios pudo sanar la relación con mi mamá de otra manera. A raíz de esta situación, mi papá volvió a abrir las puertas de su casa y ahora estoy estrenando papá. Estoy empezando una relación con él. Me costaba mucho al principio de ir y visitarlo, de una persona desconocida para mí. Pero ahora lo visito, le hago una llamada y estoy empezando a tener una relación con mi papá. No quiero decir con esto que Dios tenía que sacrificar a mi mamá para devolverme a mi papá, porque Dios tiene maneras perfectas, maneras hermosas de trabajar. Dios no repite soluciones. Las soluciones son perfectas y correctas para cada uno de nosotros. Así es que eso tenía que ser así, porque todos tenemos fecha. Tenemos una fecha traducida. Eso es lo único que pasó con mi mamá. Ese era el día en que ella tenía que presentarse delante de Dios. Pero Dios de la muerte ha sacado vida. Así es que estoy ahí entrenándome como hija, entrenándome. La relación pues no va a ser perfecta de la noche a la mañana, pero allí entre dientes ya escuché entre dientes decirle a mi papá que me quiere. Así es que estoy feliz y contenta agradeciéndole a Dios esta oportunidad de ver cómo Él me permitió también perdonar a mi papá y luchar con esa tentación, porque tuve la tentación de culparlo, de haberme perdido los últimos 26 años de la vida de mi mamá. Pero el Señor ha ido poco a poco sanando mi corazón, poco a poco dándome ese consuelo, ese amor que llena todo. Pues, como les dije, Dios no repite soluciones. Lo único que puedo yo decir en los años que llevo conociendo a Dios es que Él tiene las soluciones perfectas y correctas para cada uno de nosotros. Y pues sabrá Él cómo soluciona mi vida de aquí en adelante. Yo lo único que puedo decirles es que estoy dando otro paso. Porque saben que para creer en Dios, primero empezamos creyendo por lo que otros dicen. Yo sabía muchas cosas de Dios, por experiencias vividas de otros. Pero he pedido a Dios que me ayude a tener una experiencia personal, a no vivir lo que otros
otros han vivido con Dios, sino una experiencia personal. Y pues el Señor se ha encargado de enamorarme con detalles, se ha encargado de demostrarme que está atento a todas mis necesidades, que está atento a lo que yo hablo. Lo único que necesitamos para entrar en su presencia es cerrar los ojos. ¿Saben? Porque Él ha decidido morar en nuestro corazón. Así que si tenemos que hablar con Dios, no tenemos que gritar. No tengo que gritarle a Dios para que Él me escuche, aunque también escuche mis gritos. No tengo que llorarle, aunque también lo conmueven mis lágrimas. Entonces Él se ha mostrado a mí como ese Dios cercano. Se ha mostrado a mí como un padre. Me ha empezado a enamorar con detalles dulces, con detalles hermosos. Y yo cuento estas anécdotas en mi testimonio porque Dios de verdad me escuchó y tiene maneras especiales para tratarme. Para hacerme saber que escucha mis pensamientos, que todo lo que le digo, Él lo tiene en cuenta. Fíjense que una vez se me arruinó un televisor, así es que yo cambié ese televisor de lugar, le pedí a mi hijo el favor que lo llevara hacia otro lugar y cuando estoy detrás de él moviendo ese televisor, digo, yo necesito un nuevo televisor, no puedo estar sin ese televisor. Mis amadas y amados, el día siguiente Dios me regaló ese televisor. Mi esposo se lo ganó y me hace feliz el televisor, me hace feliz que no tuvimos que pagar por él, pero me hace feliz saber que solo Dios conocía mis pensamientos en ese momento y Dios me respondió. Así es que ha hecho tantas cosas en mi vida, me ha respondido tantas cosas. Él me regaló un regalo precioso que yo he estimado por años. Me ha regalado un viaje a fin de año. Pero el año pasado yo estaba con una... que el tiempo pasaba y yo no conseguía mis boletos aéreos. Así es que empecé a pedirle a Dios, Señor, recuerda mis boletos para mí y para mis hijos. Entonces una amiga me llama un día en la mañana y me dice, porque íbamos a hacer el viaje juntas, y me dice, mira amiga, vamos a ir a ese viaje, así es que te encerras y empezás a orar. Así es que yo iba y me encerraba y empezaba a decirle, Señor, recuerde que yo he sembrado por ese viaje. Y como en esos tiempos me habían puesto a interceder en mi capítulo, entonces yo le decía, Señor, acuérdese que usted me ha puesto a interceder por otras mujeres. Por favor, demuéstreme que me escucha y deme mis boletos. Estuve así, orar y orar y orar, y saben que a las 2 de la tarde recibí yo una llamada. Era una persona que me dice, ajá, ¿y cuándo te vas? ¿Para dónde? Le digo yo, para Colombia. Ay, no, si yo no tengo ni los boletos. Esa persona compró los 3 boletos y el Señor me llevó allá el fin de año. Así es que mi amiga que me había insistido que hagáramos por ese viaje, estando allá en aquel lugar, ella con su familia y yo con mis hijos, me decía, mira qué bueno es Dios. Yo le dije, Señor, si usted me va a regalar los boletos para mí, para mi familia, la señal va a ser que mi amiga va a conseguir los boletos. Y saben que el Señor le dio los boletos a mí y 2 días después le concedió a ella. Así es nuestro Dios, nos escucha, nos responde. Yo conocía muchas cosas de Dios. Yo sabía que Dios es bueno, pero no lo había vivido. Yo sabía que Dios escucha, pero nunca le había hablado y nunca le había dejado responderme. Yo sabía que Dios es todopoderoso, pero no lo había probado. Y pues el Señor me ha mostrado que Él es fiel, que Él es misericordioso, que Él no es uno que está calificándome todos los días a ver qué hago bien y qué hago mal, que su amor y su misericordia no dependen de eso, ni de mí, ni de mi comportamiento. Hay muchas cosas en las que todavía estoy trabajando,
Hay muchas cosas en las que Dios está trabajando conmigo, mi carácter. Hay muchas cosas todavía en mis emociones que el Señor está sanando, pero tengo la fe, la confianza y la esperanza en que Él está conmigo. Quiero decirles que pasar de creer a pasar a confiar es el ejercicio diario en el que yo me muevo ahora. Porque empezamos creyendo en alguien que apenas y conocemos, pero cuando empezamos a creer podemos verlo en acción, podemos verlo actuar en nuestras vidas. Pero uno conoce por confiar. No podemos confiar en alguien que no conocemos, en alguien que no sabemos cómo se comporta. Solo podemos confiar en alguien que está muy cercano, en alguien a quien le importa muchísimo. Y vivir en esa confianza que Dios está siempre con nosotros es lo único que nos permite descansar y ser felices. Así que por eso nosotras llamamos las mujeres más felices de la tierra. Dios lo único que necesita de nosotros es que le demos permiso, porque Él respeta, porque Él nos deja hasta que le damos permiso. Y lo único que necesitamos para dar permiso es cerrar nuestros ojos y hablarle directamente. Así que yo los invito a que en este momento cerremos nuestros ojos y en una voz que podamos nosotros escuchar, repitamos juntos. Gracias, gracias, dijo Jesús, a morir por mí. Yo te pido perdón por todo mi pecado y ahora lo recibo y lo acepto como el Señor y el Salvador de mi vida. Yo creo que Jesús es Dios, que murió pero que resucitó. Y ahora te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida eterna, que vienes con tu Espíritu Santo para ser transformado en esa persona que quieres que sea. Todo te lo pido, dándote gracias en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Pues he aquí lo que el Señor ha hecho en pocas palabras, pero lo que seguirá haciendo es mucho más. Quiero despedirme, quiero decirles que no es una casualidad que estemos allí resguardados. Quiero decirles que allí, en ese momento de soledad, de intimidad, el Señor puede actuar. Pero tenemos que vivir confiando y esperando que si nosotros depositamos nuestra vida en Él se ocupará de nosotros. No necesitamos preocuparnos, necesitamos que el Señor se ocupe de nosotros, de nuestra economía, de nuestra familia, de nuestras propias emociones, de nuestros propios conflictos. Solo ya le damos permiso, así es que el Señor actuará. Quiero invitarlos también a que escuchen testimonios que a diario estamos transmitiendo a través de esta página de Facebook de las Damas Finet, en un horario de las 9 de la mañana y de las 6 de la tarde, todos los días. Y quiero decirles que terminado este tiempo de cuarentena, tenemos la oportunidad, si son mujeres, de ir a buscar uno de nuestros capítulos nos reunimos en diferentes horarios, de lunes a sábado en diferentes lugares. Así es que usted puede buscar en la página de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios el horario, el lugar y el día que se adecue a su tiempo. Pero lo importante es buscar a Dios. Si Dios ha tocado su corazón en este momento, pasada esta cuarentena, busque uno de nuestros capítulos. Estamos interesadas en al Señor y a usted, y que usted vea que si se puede ser feliz solo teniendo al Señor en nuestros corazones. Mi capítulo se reúne los días jueves, es el capítulo de las rosas, en el restaurante Los Cebollines de la Colonia Escalón en San Salvador, todos los jueves a las 8:30 de la mañana. Así que pasado este tiempo de cuarentena, los esperamos ahí. Muchísimas gracias por sintonizarnos y bendiciones.